Continuamos con la lección 24, la vida moral. Entonces, por estas razones, pues, es claro que la moral cristiana es superior a la moral, pues, tanto a la natural, pero sobre todo a la moral racional. Por otro lado, la moral racional quiere, pues, darle a entender al hombre que solo él existe y que con el conocimiento, pues, va a pretender alcanzar la plenitud, lo cual no es cierto. Entonces, ¿cómo explicar esto? Fuimos creados por Dios y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En este momento, en el momento de que nos crea, Dios nos impregna de una voluntad semejante a la que Él tiene. ¿Y cuál es esta? Amar al prójimo, amar a Dios. Repito nuevamente. ¿Y cómo sabemos que Dios nos impregnó de su voluntad? Simplemente porque nuestras acciones siempre son actuar bien, obrar bien, no dañar al prójimo. Y pues estos pensamientos pues vienen de Dios. Por poner un ejemplo, los animales no tienen esta voluntad porque si dos machos pelean el territorio, simplemente se pelean y no hay más. El que muera perdió y el que quedó de pie es el ganador. En cambio, el hombre pues sí tiene voluntad porque no es necesario la violencia, el hombre puede resolver esto sin perjudicar a los demás e incluso esa es su voluntad. Eso es lo que quiere el hombre, resolver un conflicto sin que se extienda más. Este es un claro ejemplo de que tenemos la voluntad de Dios impregnada en nosotros. Otro ejemplo, cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, los dos, desde el instante que lo hicieron, supieron que hicieron mal. Esto antes de que Dios les llamara la atención y los corriera del jardín del Edén. Entonces, nuevamente, sabemos que por estas acciones sabemos que tenemos una voluntad impregnada y que esa voluntad es semejante a la de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede ser independiente a Dios. Y bueno, nada más para cerrar este punto, a esta voluntad que Dios nos impregnó se le conoce como ley natural. Por lo tanto, para el punto de vista de la moral cristiana, el hombre tiene dos guías. Primeramente, esta voluntad que nos impregnó el Padre, la ley natural, y seguido la conciencia. Y bueno, y estos dos guías nos marcan para cumplir los principios cristianos. Pero bueno, Dios no solamente se quedó aquí, sino que dijo, bueno, te voy a impregnar de la ley natural, de una conciencia para que obres bien. Y si no quieres escuchar a tu conciencia, a tu voz interior, te voy a dejar esa ley escrita, en físico. Y esto fue en el monte Sinaí cuando se promulgó el Decálogo o la ley del Sinaí. Entonces podemos ver que los principios o la moral cristiana, pues siempre la vamos a tener fresca, siempre vamos a saber de ellas de alguna u otra manera. Simplemente por nuestra ley natural que nos va a decir si estamos obrando bien o mal, pues nuestra conciencia que nos va a permitir emitir un juicio, y si ya estamos algo mal y no queremos hacer caso, Dios nos dejó nuestro comportamiento en escrito para que reforcemos la ley natural y la conciencia. Y no obstante de esto, pues les digo, Dios todavía es misericordioso. Hay que recordar el ejemplo que di de la persona que robó sin saber que era delito para comer. Hay que recordar eso un poco. Más que nada, hay que recordar eso. Y bueno, y todavía después de esto, gozamos de misericordia de Dios. Si recordamos el ejemplo del muchacho que robó por necesidad, pero aparte no sabía que robar era un delito y se le disminuyó el castigo. Dios también hace esto, Dios lo hace, y después de todo esto, es decir, que el hombre ignora su ley natural, su conciencia, y también ignora de manera física la ley, su manera de actuar, se hace acreedor del castigo, porque ha actuado
con conocimiento y libre voluntad. A este acto o a los actos que se ejecutan de esta manera, con conocimiento y libre voluntad, se le conocen como actos humanos. Entonces, si de alguna manera alguno de estas falta, el conocimiento, la libre voluntad, pues se dice que no ha realizado acto humano. Y el castigo, o bueno, si es merecedor de un castigo, será de menor intensidad. Hay que recordar el ejemplo del ladrón que robó por comer y que no sabía que era delito. Y bueno, y estos actos humanos se clasifican en dos maneras, dependiendo de cómo el hombre interviene. Está el interno, un acto humano interno, que aquí el hombre interviene con pensamiento y deseos, y un acto humano externo, que pues el hombre realiza por medio de los sentidos y órganos del cuerpo, además que estos actos se dan a conocer, son conocidos por todos los hombres. O bien también pueden ser solamente conocidos por Dios, tal como lo mencioné al inicio. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y este es otro punto importante porque el Padre, Dios, nos puede juzgar tanto externo como internamente, ¿no? En cambio, las leyes humanas, las leyes cívicas, solamente se ocupan de juzgar los actos externos. Además, la moral cristiana tiene una virtud que se preocupa primeramente de que el hombre tenga buenos o que sus actos internos sean sean buenos, sean conforme a la ley natural, a los principios cristianos, y por consecuencia de estos actos buenos, de estos actos internos, se desprenden unos actos externos que también siguen los principios y la moral cristiana. Y bueno, ya la lección termina pues repitiendo lo mismo, ¿no? Que esta moral debe ser nuestra guía, nuestra luz interior, y debe de regir nuestro comportamiento. Con esto pues la lección pues termina. Es muy completa, ¿no? Es muy compleja la lección. Queriendo hacer así un resumen propio, pues tenemos de que primeramente se nos habla de todo. Primero, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que cuando Dios nos creó nos impregna de una voluntad, a la cual se le conoce como ley natural, que esta ley natural nos va a permitir obrar conforme a los principios del Padre, es decir, vamos a ver por el bien del prójimo, por el bien de los demás. Tal vez no conozcamos de Dios, pero el hecho de pues estar obrando bien, de hacer buenas acciones, damos testimonio de Dios. Esta misma ley natural pues da como consecuencia que sigamos unos principios naturales, a los cuales se le conocen como moral natural, los cuales nos permite emitir un juicio. Sin embargo, no es la única moral a la que estamos sometidos. Hay una moral que por tener una sociedad, estar unidos en convivencia con demás personas, pues tenemos que tener ciertos códigos de conducta. A esta moral se le conoce como moral racional o cívica, la cual pues es una moral limitada, porque no nos dice, nomás nos dice qué debemos de hacer, no nos dice cuál será la recompensa, y al mismo tiempo nos limita nuestro propio juicio. Es de aquí que se dice que la moral natural pues está por encima de la moral racional. Ahora bien, una vez que conocemos a Cristo, conocemos a Dios y hemos decidido seguirlo, nuestra moral natural pues debe de evolucionar, debe de alcanzar un perfeccionamiento, y esto lo va a alcanzar a través de la moral cristiana. Ya los presento a lo largo de toda esta lección. Este perfeccionamiento se alcanza porque ya no solamente emitimos juicios, sino realizamos acciones por el bien común, por el bien del prójimo. Además, pues la moral cristiana fundamenta la moral, le da fundamento, le da
significado a la moral natural. Pues los fundamentos de la moral cristiana pues es el mismo Dios, y su fin, o sea, el fin de seguir esta moral es alcanzar la salvación eterna, estar en presencia de nuestro Señor. Las obligaciones, en este punto, pues, las obligaciones deben ir acompañadas de actos humanos, los cuales solamente se van a considerar actos humanos cuando se tenga pleno conocimiento y libre voluntad de realizar dicho acto. Entonces, todos nuestros actos humanos pues deben de estar conforme a la moral cristiana, la cual pues Cristo la resumió en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y el fin de esto, o la recomendación de actuar bien, de que todos nuestros actos humanos sean conforme a la ley a los principios cristianos, pues es, ya les dije, llegar a la gloria de Dios, llegar a la presencia de Dios. De lo contrario, si realizamos actos humanos contrarios a la doctrina de Cristo, a la moral, a los principios cristianos, pues mereceremos un castigo, el cual es estar completamente, es estar en la presencia de Dios. Y bien, y por todos estos elementos les digo, es que la moral cristiana es superior a la moral natural. Por otro lado, también es superior, la moral cristiana también es superior a la cívica por varias razones. La primera es de que la moral cristiana es inmutable, porque como Dios es el fundamento, pues Dios seguirá siendo Dios a través de todo el tiempo, a través de los siglos, de los años, de los milenios. Y la otra cuestión también es de que, la moral cívica no es así, porque esta depende de los tiempos. Di el claro ejemplo del aborto. Hace tiempo abortar era un delito, ahora no es. Entonces, la ley cívica está en constante cambio. Por otro lado, la uniformidad, dijimos que la ley cristiana es uniforme. A esto se refiere a que todos los que sigan la moral cristiana, independientemente de donde se encuentren, tienen que tener el mismo comportamiento ante la sociedad, ante Dios. En cambio, la ley cívica pues dice, no sucede esto. Esta ley va a corresponder pues a los diferentes países, diferentes estados, a las diferentes comunidades que conforman pues la sociedad. Además, que queda comprobado que pues el hombre tiene la voluntad de Dios impregnada, ya que pues nuestra conciencia es la que nos dicta si actuamos bien o actuamos mal, cosa que no sucede con la moral racional. La moral racional quiere hacer a un lado Dios, lo cual no es posible, por lo que acabo de mencionar. Entonces también es de aquí otro punto para decir que la moral cristiana es la superior. Además que pues la moral racional solo se va a encargar de emitir juicios sobre los actos externos del hombre, mientras que la moral cristiana es todo lo contrario, se preocupa por los actos internos del hombre, los cuales asegurándose que el interior del hombre sea bueno, va a realizar actos externos de buena voluntad. Y con esto terminamos la lección 24, la vida moral. Creo que es muy clara la lección, no hay complicados. Creo que yo me complico tratando de ejemplificar lo que dice aquí, pero bueno, resumiendo la lección, y este resumen es el de la lección. Moral cristiana es la que se inspira en la doctrina de Jesucristo. 3 son las normas del creyente: la moral natural, la conciencia y el decálogo. La moral natural es impresa por Dios a todo hombre. La moral cristiana tiene como fundamento la autoridad divina, como fin la salvación del hombre, como obligación el mandato divino y como remuneración el premio o el castigo de Dios. La moral cristiana es superior a toda otra moral porque posee las cualidades de unidad, uniformidad e inmutable. El acto humano es el objeto de la moral y es de la que ha de determinar en el último término
el juicio de Dios sobre el hombre. Resolución. Después de haber conocido lo que debo creer, quiero vivirlo de modo que no haya conflicto entre mi fe y mi conducta. Con tu gracia, Señor, lo conseguiré, como hoy me lo propongo. Y bueno, este mensaje creo que dice algo más importante. Estudiamos la moral, estudiamos también los actos humanos, los internos y los externos, y este mensaje, esta resolución es de suma importancia porque nos habla algo que se llama coherencia. Yo no puedo decir que amo al prójimo y cuando me necesite darle la espalda. Hay que tener coherencia. Si practicamos la moral cristiana, como lo dice la lección, debemos de emitirlo a través de actos humanos externos. Y esa es, pues, ¿cómo decirlo? Lo que pesa en una moral, cuando la persona da testimonio de lo que piensa, de lo que cree. Eso es lo que va a arrasar y lo que puede hacer que una persona que no crea empiece a creer. Y ahora sí, hermanos, hasta aquí con esta lección. Nos vemos la próxima semana. Ahí nos estamos escuchando, nos estamos leyendo. Alguien me pidió la lección 25, pero por cuestiones laborales no la pude avanzar. Ya es la que sigue. A ver si la puedo subir en el transcurso de la semana. Y bueno, pues ahí están al pendientes. Por cierto, si quieren estar al pendiente de cuando subo un video, denle clic aquí en la campanita, aquí para activar las notificaciones, y esto les avisará cuando el video ya esté en línea. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Luz y sal, hermanos.